el que habita al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hola de nuevo, bienvenido, bienvenida una vez más a este su programa, en esta sintonía, en este canal de televisión también y radio. Y queremos hoy, en este tiempo que ya nos viene, un tiempo estival, un tiempo vacacional, despedirnos con un tanto esperanza, de alegría, de gloria, de sueño. Ahora verán ustedes por qué. Estamos hablando en esta primera parte del programa acerca de libertados del pecado, libertados en Cristo, redimidos por Cristo. En este tipo de liberación nosotros hemos de entender en primer lugar, que teníamos una esclavitud, éramos esclavos del diablo, hacíamos su voluntad. En Juan 8:40 dice Jesús: procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad. Vosotros sois, sigue diciendo, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que usted y yo, como el pueblo hebreo en Egipto, hemos sido, y ellos fueron, esclavos de Faraón y nosotros esclavos del diablo. Hacíamos la voluntad del diablo, era nuestro padre, llevábamos su ADN en la carne y no podíamos ser libertados. Tuvo que venir un libertador, que fue Moisés. Moisés fue el enviado de Dios para libertar de Egipto a todo su pueblo. Sin embargo, en el nuevo pacto, el libertador de usted y mío no ha sido un patriarca, no ha sido un hombre como Moisés, sino que el mismo Dios, en la persona de Jesús, se hizo hombre y vino a cargar todos los pecados de la humanidad para libertarnos, para decirle a la muerte: muerte, yo soy tu muerte, ¿dónde está, sepulcro, tu aguijón, y muerte tu victoria? Para cumplir el texto de Oseas de que será sorbida la muerte en victoria. Nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús, tenemos la redención, Él nos ha comprado. Hablábamos en el programa anterior del hombre fuerte, pero yo hoy quiero hablar de algo muy interesante, y es el efecto de la libertad. Aunque sigamos ya después de un tiempo hablando de libertados en Cristo, yo quiero hoy despedir este programa para que usted tenga un tiempo solaz, un tiempo de gozo, un tiempo de alegría, un tiempo que a pesar de las pruebas usted pueda tener la felicidad completa, no aparente delante de las personas. Muchas personas dicen que son felices cuando están en público, pero luego detrás del telón, en su interior, en su soledad, podemos estar viviendo una desgracia, y no porque hayan problemas que a veces nos aflijan, sino porque realmente vivimos una apariencia. Dice el Salmo 126, quiero hablarlo y quiero decirle 5 efectos de la verdadera libertad con la que Cristo nos quiere libertar, que ya estaban en el antiguo pacto para un pueblo libertado. Dice el Salmo 126, cuando Dios hiciere volver la cautividad de Sión, de su pueblo, de la iglesia, y esto debemos de aplicarlo ahora para nosotros, estos efectos maravillosos y preciosos. Ahora dice, cuando Dios hiciere volver la cautividad de Sión, número 1, seremos como los que sueñan. Mire usted, cuántos sueños de Dios. José tenía sueños de Dios, pero la vida de José era de alguna forma diametralmente contraria a esos sueños. Él no veía por ningún lugar el cumplimiento de esos sueños, pero era un soñador. ¿Y sabe algo? A mí me habla mucho la palabra soñar, porque hay algo diferente entre tener un sueño y tener una pesadilla. Mire, hay personas que viven pesadilla, pero aquí dice que seremos en el día a día como los que sueñan. Por eso la palabra de Dios dice que con la fe podemos llamar a las cosas que no son como si fueran. Y yo le reto a usted, en este tiempo veraniego, en este tiempo que no tenga unas vacaciones espirituales. ¿Pueda tener usted vacaciones laborales? Por supuesto que sí, váyase con la familia, retírese, apártese, desconecte del mundanal ruido, pero conéctese más aún a la fuente de la vida, que es Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, seremos como los que sueñan, no tendremos pesadilla, no vamos a vivir una pesadilla. Tristemente, muchos seres humanos viven una pesadilla porque son subyugados y esclavizados por el mismo Satanás. Pero la palabra de Dios nos dice que vamos a ser como los que sueñan, y el que sueña no sufre. El que sueña no tiene hambre. El que sueña aún para hacer su necesidad, si hay una imperiosa
deseo, falta, una urgencia, tiene que despertar de un sueño en el que está plácidamente. Y eso nos habla de que vamos a estar anestesiados de todo ataque y de todo problema. Pero para eso hemos de ser libertados. Tenemos que quitar toda cadena, todo yugo en la presencia de Dios. La sangre de Cristo ha venido a libertarnos. Y yo le reto a que no permita que su vida sea atada. Tome este reto personal para con usted. Seremos como los que sueñan, a diferencia de los que tienen pesadillas. Número 2, entonces, ya libertados, nuestra boca se llenará de risa. Habrá un dibujo en nuestros labios, nuestro rostro reflejará esa paz. Tendremos gozo, tendremos alegría, no por las circunstancias, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros, porque hemos pasado de muerte a vida, de esclavitud a libertad, porque somos nuevas criaturas en Cristo, porque ahora somos la expresión de la nueva vida de Dios, de la libertad que Dios nos ha regalado. Número 3. Y nuestra lengua será llena de alabanza. La queja se marcha. Mire, cuando una persona, reconozcámoslo, cuando una persona solo está quejándose y no cesa de quejarse, esa persona tiene un problema. No está reinando el Espíritu de Cristo, no está andando en el Espíritu. Puede amar a Dios, sí, yo no digo que no, pero hay ataduras que impiden que de la lengua, de la boca salga la alabanza y sale la quejabanza, que es del enemigo, que es del diablo. El enemigo quiere verlo todo negativo. Recuerden a Jonás, que de alguna forma maldecía a Dios porque Nínive no era destruida, cuando Jonás tenía que haber estado alabando la gloria del Dios bendito que le dio la oportunidad de ir allá y que no se lo dejó dentro del vientre del gran pez, sino que lo utilizó como un siervo. Nosotros tenemos que tener nuestra boca llena de alabanza, darle gracias en todo y por todo. Lo entendamos o no, como dice Habacuc, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, con todo, aunque todo eso falte, con todo yo me alegraré y me gozaré en mi Señor. Nosotros no dependemos de circunstancias. Hay mártires que han sido matados, aserrados, asesinados, torturados y han estado glorificando a Dios. Y lo están haciendo hoy día también, no solo en el pasado. Nosotros tenemos que llenarnos de alabanza porque somos fruto del amor de Dios y nuestra vida tiene que ser alabanza y adoración. Hemos de entender que vivimos para adorarle, vivimos para alabarle. Lean Efesios 1. Él nos ha llamado para la gloria de su nombre. Ese es el llamado. El llamado no es que Dios nos dé y nos dé. No, el llamado es darle la gloria por todo a Él. Número 4. Entonces, número 1, somos como los que sueñan. Número 2. La boca se llena de risa. Número 3, de nuestra lengua sale la alabanza. El 4 dice, entonces dirán las naciones, entonces dirá esta España, por la que tanto clamamos, lloramos. Grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Necesitamos ese espíritu de gozo y alegría. Necesitamos esa capacidad de vivir a pesar de la prueba. Mire usted, yo tengo pruebas, quizá más que muchos, menos que otros. Pero mi felicidad no se basa en si tengo pruebas o no, porque Jesús fue el ejemplo máximo de agradar al Padre y andar siempre en el Espíritu, a pesar de sus persecuciones, difamaciones, y hasta el día de hoy se sigue haciendo. Por eso nosotros tenemos que vivir la palabra libertados, y si somos libertados todo lo demás viene como consecuencia. Dice, dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Y así fue. ¿Recuerda cuando fueron a Jericó? Ya tenían pánico y miedo. ¿Se acuerda la batalla de Gedeón? Como aquellos enemigos tenían temor de aquel pan que iba a caer sobre ellos. Todos habían oído las grandes maravillas. Por eso Rahab, la ramera, quiso escoger a los que iban a vencer. Grandes cosas ha hecho el Señor con esto porque fueron libertados de Faraón, fueron libertados de Egipto. Y muchas de las personas que a usted le conoce dirán, grandes cosas ha hecho el Señor con tal persona, porque ahora yo veo algo diferente en su vida. Y entonces termina el versículo 5 del Salmo 126 con el que yo acabo también. Estaremos alegres. Yo quiero no regalarles porque no se lo puedo dar yo, es Cristo quien se lo quiere regalar, pero quiero de alguna forma regalarles este tesoro. ¿Quiere usted estar alegre? ¿Quiere usted estar feliz? ¿Quiere usted que a pesar de las circunstancias pueda tener paz y sonreír? ¿Quiere usted poder disfrutar de una vida plácida, no sin pruebas, pero anestesiada, como el que sueña, como el que ríe, como quien alaba a pesar de las circunstancias adversas y como quien sabe darle la gloria a Dios y los demás reconocer?
que algo ha hecho el Señor ahí. Y por último, vivir alegre sea una oportunidad para dejar que su vida sea libertada por Cristo. Cristo es nuestro libertador. Él echó al hombre fuerte, recuérdelo. El hombre fuerte que cautivaba nuestra vida, ese faraón, llegó alguien más fuerte, el Espíritu Santo, y libertó nuestra vida. Yo quiero orar brevemente y pasamos a la segunda fase del programa. Yo quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el Rey y el Señor. Y tú, como enviaste a Moisés para que delante de Faraón reclamase al pueblo para dejarlo ir libre, ahora Cristo mismo bajó aquí y venció a la muerte, venció al diablo, venció al subyugador, venció al que nos esclavizaba y ha hecho desfilar todos los principados y potestades delante de la cruz, derrotados. Por eso hay libertad, por eso usted solo tiene que decir: Señor, quiero ser libre, te hago el Señor de mi vida, perdona mis pecados, ayúdame desde este momento a renunciar a todo aquello que me cautiva, a todo aquello que me esclaviza. Quiero vivir en la libertad de Cristo Jesús, quiero vivir en el poder que Dios me ha regalado en Cristo. Dígaselo con su boca, dígaselo con su corazón. Las pequeñas zorras echan a perder la viña. Las pequeñas moscas, las pequeñas locuras echan a perder el perfume. Dígale a Dios: perdóname, Señor, me arrepiento de esas locuras fuera de tu palabra, de esas pequeñas cosas que he hecho que no te agradan. Y quiero poner mi vida en tu orden, alinearla a tu palabra. Y tú me haces libre, me cubro con tu sangre preciosa. Y recibo la libertad que tú has conquistado, que no es por mi mérito, sino por la obra en la cruz y la victoria al tercer día. Tú resucitaste y me regalas tu vida, la recibo y quiero vivir como libre en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esa oración y la ha hecho con fe y está dispuesto a renunciar con la ayuda del Señor y en su sangre a toda atadura, a toda cadena, a todo cautiverio y debilidad, déjeme decirle, usted va a vivir alegre, feliz y contento o contenta. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Y ahora, dicho este vitamínico ejemplo bíblico de cómo vivir en felicidad, vamos a ver un vídeo y pasamos a la segunda parte de tertulia que estamos viendo acerca de no mirar atrás. Vamos a ver el vídeo y volvemos enseguida. Hola, bienvenido a la cápsula del Evangelio. Hoy día vamos a aprender un principio muy importante que es ¿cómo podemos glorificar a Dios en nuestra vida? Y para eso quiero leer lo que nos dice Romanos capítulo 4, versículo 19. Dice así: y no se debilitó en la fe, esto es Abraham, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Mira, habíamos dicho en la cápsula pasada que una vida de fe era una vida que habilitaba la gracia de Dios en nuestra vida. Y esta fe era fomentada y era activada en nuestra vida cuando nosotros, a través de la palabra, a través de una comunión íntima con Dios, empezábamos a conocer a este Dios todopoderoso en lugar de empezar a considerar nuestras limitaciones, ¿cierto? O nuestras pobrezas que por sí nosotros tenemos dentro de nuestra naturaleza humana. Pero fíjate que la pregunta era, ¿cómo puedo glorificar yo a Dios en mi vida? Y aquí nos dice la Escritura que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. En otras palabras, dice que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. En otras palabras, la fe tiene un poder de honra en Dios. La fe glorifica a Dios. Te lo vuelvo a decir para que te quede bien grabado en tu mente. Dice, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Entonces, esto lo conectamos con Hebreos 11:6, cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la fe glorifica a Dios. La fe en nuestra vida refleja el poder de Dios, la majestad de Dios, la gloria de Dios sobre nuestras vidas.
Cuando tú, por ejemplo, depositas tu fe y tu confianza en un ingeniero que va a construir tu casa, en un médico que va a hacerle un tratamiento a tu hijo, en un abogado que te va a defender, o en un maestro de la construcción, o en un gaffiter que te va a arreglar las cañerías de tu casa, por ejemplo, tú lo estás honrando porque estás diciendo: yo te preferí a ti en lugar del resto. Yo creo en ti en lugar de los otros profesionales que venían a resolver mi problema. Yo doy un paso de fe, un salto de confianza, y yo a ti con esto te estoy honrando. Eso hacemos nosotros. Cuando elegimos una persona para ser nuestro mejor amigo, los estamos honrando. Cuando tú invitas gente a tu casa, tú no invitas a cualquiera a cenar o a una fecha muy especial como Navidad, Año Nuevo o tu cumpleaños o tu incluso aniversario de matrimonio. Cuando invitas a un externo, lo estás honrando porque estás confiando en él. Así pasa con Dios. Nuestra fe, cuando nosotros damos pasos de fe, cuando obedecemos a Dios, cuando en lugar de vengarnos con nuestras propias manos, lo ponemos en las manos de Dios y decimos: Señor, esta persona me dañó, haz tu justicia, defiéndeme tú, Señor. Estamos honrando a Dios porque estamos diciéndole al Señor: Señor, tú eres digno de todo crédito, tú eres digno de mi confianza, tú eres digno, Señor, y estamos glorificándolo. Cuando tú recomiendas un profesional, un médico o cualquier otro profesional a una amiga, a otro amigo, estás honrándolo porque estás diciendo: te recomiendo este profesional. O cuando recomiendas un restaurante y dices: vayan a este restaurante porque yo fui a este restaurante y la comida es abundante, es barata, es buena, es rica, etcétera, es limpio el lugar, es cómodo el lugar, hay estacionamiento. Los estás honrando. Así es nuestra fe glorifica a Dios. Y cuando nosotros vemos a un Abraham anciano, junto con su esposa anciana y estéril, y no tenían por dónde levantar una descendencia, dice que él creyó en la promesa del Señor. Dios te ha dado muchas promesas de prosperarte, de bendecirte, de hacer una obra en tu vida, de alcanzar a tus hijos, a tus hijas, de bendecirlos, de darte trabajo, de salvarte profundamente del infierno. Esa es la fe, cuando damos pasos y caminamos en una promesa del Señor, aunque las circunstancias digan que no, aunque el mundo me diga que no. Ahí está la palabra del Señor y Dios es fiel a su palabra y a su promesa. Cuando yo creo en eso, cuando dejo de vengarme, cuando dejo de mentir, cuando dejo de robar, cuando dejo de manipular, cuando dejo de controlar y doy paso a que Dios obre en mi vida, estoy entonces glorificando a Dios con mi fe. ¿Glorificarás a Dios en cada área de tu vida? Glorifícalo. Y cuando lo glorificas estás diciendo: tú, Dios, eres digno de crédito porque tú no fallas. Dios te bendiga. En la cruz tú. Muy buenas de nuevo, seguimos aquí en este su programa viendo la confianza que tenemos que tener en nuestro Señor, en parte en coincidencia no buscada y en similitud a lo que hemos hablado un poquito antes. Y tenemos a nuestro habitual contertulio Eusebio Perona. Muy buenas de nuevo, creo que sobran las Muy presentaciones. buena. Ya sobran, sí. Ya eres de la casa. Sí. Así que, bueno, pues estamos ahí hablando de las consecuencias de no mirar atrás. Y estamos estudiando y la verdad que aprendiendo bastante acerca de lo importante que es cuando Dios nos llama ser fieles al llamamiento. Así es. Y no sé si quieres hacer un pequeño resumen, ver por dónde estamos y retomamos el tema. Recordad por dónde nos quedamos. Creo que estábamos hablando sobre las cualidades del fuego, cómo Dios se manifiesta a su pueblo a través del fuego, ¿no? Sí. Lo vimos cuando liberó a la nación de Israel, que el fuego le acompañaba por la noche como una columna para alumbrarlos, ¿no? Y estábamos hablando de las cualidades del fuego, que por qué el fuego, ¿no? Y decíamos que el fuego tiene varias cualidades, que purifica, limpia, quita toda inmundicia, toda impureza, ¿no? Y estábamos hablando sobre otra cualidad muy importante, que es que el fuego da luz, alumbra, ¿no? Amén. Alumbrar. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, o sea, yo soy el fuego que alumbra este mundo, ¿no? Quería decir, en Juan capítulo 8, verso 12, lo vemos, dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, no andará en oscuridad. En otras palabras, no andará en pecado. Si seguimos, que significa seguir, significa imitar a Jesucristo, no andaremos en pecado, sino que tendremos la luz de la vida, ¿no? Amén. Jesús es la lámpara que habla el libro de Y que Proverbios, nunca se va a ¿no? apagar. Es la lumbrera que se hizo carne, ¿no? Para alumbrarnos.
Y el diablo creía que la luz se iba a apagar cuando Jesús murió en la cruz. La luz no se apagó porque la luz la transmitió Dios a su iglesia, a nosotros, ¿no? Dice, vosotros sois la luz del mundo ahora, ¿no? Cuando yo me vaya, cuando esta luz física se apague con Cristo en la tierra, Claro. Tiene que levantarse otra luz. Y esa luz tenéis que levantarla vosotros, ¿no? Y nos dice, vosotros sois la luz del mundo, en Mateo 5:14. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros como iglesia tenemos que ser esa luz que Dios nos delegó. Y hablábamos de glorificar a Dios. Entonces, cuando actuamos en esa luz, es cuando realmente estamos glorificando a Dios. Tú has hablado por coincidencia, ¿no? Porque no nos hemos puesto de acuerdo en ese tema, ¿no? ¿Qué significa glorificar a Dios, no? Glorificar también habla de honrar, de alabar, de adorar, ¿no? Cuando nosotros mostramos las cualidades, o sea, los atributos de Dios a los demás a través de nuestra boca, pero sobre todo a través de nuestro testimonio, estamos glorificando a Dios. Claro que sí. Glorificamos a Dios cuando creemos, confiamos y le obedecemos, que es la única manera que tenemos para agradar a Dios, ¿no? Amén. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 6, dice, pero que sin fe es imposible agradarle, ¿no? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. Tú no te puedes acercar a algo que no crees que exista, ¿no? Y entonces dice que Él es galardonador, o sea, el que premia, el que nos da regalos a los que le buscamos. O sea, que nuestra fe, que no olvidemos que nuestra fe es confiar en Él y obedecerle. Amén. La fe siempre va unida a la obediencia. Claro. Si no hay obediencia, no hay fe. Si tú dices que crees en alguien, tienes que obedecer a ese alguien, ¿no? Decimos que creemos en Dios. Confiar en su actuar. Decía en el vídeo algo interesante, si tú contratas a un profesional, Claro. estás confiando, lo has elegido entre Plenamente otros, en él. tienes que confiar, no puedes estar dudando del trabajo que te va a Claro, y hacer. tú no le vas a confiar el levantamiento de un edificio a un simple obrero. O el arreglo de la boca. De O la sea, boca, tienes que a escoger un un profesional, mecánico, a un claro, mecánico. a un profesional que sabe lo que hace. Está Pero tienes clarísimo. que confiar. Tienes No que- vas a estar diciendo, ¿pero por qué usted me va a hacer esto? Claro. Tienes que confiar. Hay que Y en Dios confiar. pasa lo mismo. Y a veces confiamos más en las personas, en el ser humano, que en Dios, que es el que ha creado el ser humano. Claro. Entonces, por otro lado, Dios, aquí es una revelación muy grande, Dios en Jesucristo unió su gloria con nuestro beneficio, con nuestra necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo expresa muy bien Juan, en el libro de Juan. Jesús, en el capítulo 14, verso 13, dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Siempre vemos la relación de Padre e Hijo. El Padre se glorifica cuando se glorifica al Hijo. Entonces hay una unión ahí. Que nadie o sea, busca su propia gloria. no, exactamente, ahí. Pero esa unión, dice, si algo pedís, está hablando de nuestro beneficio, de nuestra necesidad. Si algo me pedís en mi nombre, yo lo voy a hacer, lo haré. Claro. Pero exige una condición, que está en el verso 15. Si me amáis, tenéis que guardar mis mandamientos. Claro. Es una condición Claro. para poder recibir los beneficios. O sea, glorificar a Dios es el único medio que tenemos para recibir de Él. Amén. O sea, si no glorificamos a Dios con nuestra vida, es imposible que recibamos de Él. Dios no necesita gloria. Dios no la necesita, Él la tiene toda. Toda la gloria le pertenece a Él. Todo lo que Él creó habla de su gloria. Por supuesto. Todo lo que fue creado por Él fue para su gloria. Porque Él es santo y Él es único. Amén. David, y esto corrobora todo lo que estoy diciendo, David glorifica a Dios por los beneficios que recibe de Él. En el Salmo 30, los versos 1 al 3, leo. Dice, te glorifico, oh Dios, porque me has levantado. O sea, la consecuencia de que me has levantado es que yo te glorifico. Y no has dejado que mis enemigos se alegren de mí. En el verso 2 dice, oh Dios mío, clamé a ti y me sanaste. Otro de los beneficios. Arrebataste mi alma del Seol, o sea, me rescataste de la muerte cuando bajaba hacia el sepulcro. Hiciste que volviera a vivir. Entonces, esto se puede resumir de la siguiente forma, que es que cuando andamos en fe, andamos en confianza plena y sobre todo en obediencia a Dios, entonces recibimos los beneficios Amén. de Dios. Sí, Y sí. como consecuencia,
de que hemos andado en obediencia, andado en fe, andado en confianza. Recibimos esos beneficios y la consecuencia de eso es que glorificamos, honramos y le alabamos. Amén. Podríamos poner un ejemplo con respecto a esto. Y es que, por ejemplo, existe una calle que se llama la Gloria de Dios. Uh-huh. Y para recibir los beneficios, las bendiciones que Dios tiene para nosotros, no podemos ir a otra calle que no sea esa. Uh-huh. La Gloria de Dios, que es donde tenemos y recibimos esos beneficios. Amén. Pues a mí me recuerda en Juan 15 que dice, en esto es glorificado mi Padre. Nos da la oportunidad, como en Efesios 1 dice que Dios nos ha elegido para la gloria de su nombre, para glorificarle a Él. Claro. Lo dice por 3 veces. Pero dice, en esto es glorificado mi Padre, unido a lo que tú dices, que solo cuando obedecemos su palabra. Claro. Entonces dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Qué es el fruto? Andar por ese camino que Él nos ha dejado. Andar por esas instrucciones que Él nos ha encomendado. Y entonces andamos en el Espíritu, en la nueva creación, la que no puede pecar. En la naturaleza espiritual. Y entonces el fruto, pero observa que es curioso, Él no necesita que le glorifiquemos, pero sí le satisface que sus hijos muestren su ADN. Entonces, como Dios es amor, sus hijos fructifican amor. Como Dios es gozo, sus hijos fructifican gozo. Como Dios es paz, sus hijos muestran la paz. Y entonces dice en Mateo también, para que vean vuestras buenas obras, claro. Cuando vean el ADN en nosotros de Dios, no como energúmenos comportándonos porque alguien nos da la vuelta mal, porque alguien nos va a colisionar con el vehículo, pues hay que bendecirlo. Oye, si alguien va estresado y no conoce a Dios y casi tiene un accidente, una oportunidad para decir, el Señor le bendiga, Dios le ama. Y no, el ADN de Dios tiene que estar en sus hijos. Tenemos que mostrar. Claro, porque algunas veces nos podemos volver religiosos y conocer la palabra, pero no es cuánto conoces, sino cuánto aplicas, cuánto vives, cuánto carácter de Cristo, del Cordero hay en nuestra vida. Eso glorifica, eso, Eusebio, glorifica al Padre. Y entonces dice, para que vean vuestras buenas obras hechas en Dios y glorifiquen a vuestro Padre, el ADN del Padre. En esto glorificado mi nombre, en que llevéis mucho fruto y el fruto permanezca. No solamente porque nos podemos volver como ese ejemplo que llega la esposa y los 3 hijos del pastor a la iglesia, al pastor principal con las maletas. Con las maletitas. Dice que nos venimos a vivir aquí. ¿Y eso qué pasa? Al pastor principal le dice, porque el copastor, nuestro esposo y padre, en la casa, aquí tiene amor, aquí tiene paciencia, aquí es feliz. Pero cuando llega a casa es un tigre, un oso, un león. Es diferente. Es diferente y queremos que sea siempre el mismo. Dice que en esto glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y el fruto permanezca. Que sea permanente en el tiempo, que no sea solo en momentos puntuales. Esa es la revelación que la Biblia hace sobre lo que significa glorificar a Dios, ¿no? A veces creemos que glorificar a Dios es exaltarle con nuestras palabras en la congregación, una vida. Que es una parte importante, ¿no? Es una vida. Pero incluye, aparte de eso, incluye todo lo que decimos, todo lo que hacemos y todo lo que pensamos cada día de nuestra vida, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Y eso tenemos que entenderlo, que glorificar a Dios no solamente se glorifica en la iglesia, es una forma de vivir. Tenemos que glorificar a Dios con nuestra vida. Un pequeño porcentaje. Claro. Pequeño. La palabra griega que se traduce en la Biblia por glorificar significa alabar, ensalzar, magnificar, celebrar y honrar. Y una de las maneras principales de hacer esto es por medio de nuestra fe, nuestra confianza, nuestra obediencia y nuestro seguimiento. Imitar, porque la obra la hizo Jesucristo. Amén. La obra importante de nuestra vida la hizo Jesucristo, no la hacemos nosotros. Nosotros tratamos de imitarle o debemos imitar lo que Jesucristo hizo. Entonces, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de hacer las cosas, en nuestra manera de pensar, tenemos que glorificar a Dios con nuestra obediencia. Y como consecuencia de eso, o sea, las decisiones traen una consecuencia, ¿no? Si nosotros decidimos hacer eso, si decidimos glorificar a Dios, la consecuencia es que nuestras oraciones van a ser escuchadas. Por supuesto. Y tendremos sus beneficios, como hemos hablado. Sí, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 15, leo en el verso 5, dice, y el Dios de la paciencia y de la consolación os conceda sentir lo mismo unos
para con otros, según Jesús el Mesías. En el verso 6 dice, para que unánimes, en unión, a una sola voz, glorifiquéis, deis la gloria a Dios y al Padre de Jesús el Mesías, Señor nuestro. ¿Veis? Siempre va Jesús unido a la glorificación Amén. del Padre. Amén. Y en el verso 7 dice, por tanto, aceptaos los unos, o recibíos, dice otra versión, los unos a los otros, como también Jesucristo os aceptó. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Amén. ¿Eh? Por supuesto. El apóstol Pedro también hace mención sobre esto en la primera carta, en el capítulo 4, verso 10. Dice, cada uno, según el don que recibió, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, de las muchas formas que la gracia de Dios se manifiesta. Y el verso 11 dice, si alguno habla, hágalo conforme a los oráculos, dice la versión original, pero a las palabras de Dios quiere decir. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud del poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Amén. La unidad del Padre siempre Amén. con Jesucristo. Pero es curioso, cuando alguien busca su propia gloria, ya dice la palabra, el que busca su propia gloria, eso no es gloria. No, gloria. Pero es curioso, Gloriarse cuando a sí alguien, mismo. pero cuando alguien busca su gloria, su reconocimiento, su exaltación, su honra, lo que está haciendo es impidiendo que pueda recibir la gloria a Dios. Claro. Y ahí se desprende que cuando Cristo buscaba gloria, buscaba la del Padre. Claro. Yo no busco mi gloria, busco la del Padre. Pero es que el Padre glorificaba al Hijo. Claro. Y si nosotros aprendemos de eso, cuando hacemos las cosas no para nuestra honra, estamos glorificando a Dios. No. Pero cuando usurpamos la gloria de Dios, le deshonramos, usurpamos, que es apropiarnos algo indebidamente, Claro, y no tenemos su apoyo. Toda ¿no? la gloria es de Él. Claro, Cuando queremos parte de esa gloria que solamente le pertenece a Él, para nosotros, estamos cayendo en un error tremendo. Un error. Porque privamos, ponemos un muro, levantamos un muro entre Dios y nosotros para recibir nuestra necesidad. Claro. Y eso sí, glorificar a Dios entonces incluye, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos dicho, implica más que exaltarle con nuestras palabras en la congregación, incluye también honrarlo, alabarlo con todo lo que decimos, como hemos dicho, hacemos o pensamos. El Señor no nos salvó para reunirnos solamente en las congregaciones, para adorarle allí solamente, ¿no? Es importante adorarlo y glorificarlo en las congregaciones, pero nosotros debemos seguir glorificándolo en la relación con las personas que nos relacionamos los lunes, los martes, Eso fuera de la congregación. A veces Siempre. pensamos que tenemos que comportarnos bien solamente en la congregación, ¿no? Amén. La vida cristiana que realmente glorifica a Dios es el que es, que da la gloria a Dios desde que se levanta los lunes hasta que se acuesta los domingos por la noche, ¿no? Entonces, Siempre. esa es la actitud que debe haber en un cristiano verdadero. Y si Amén. no, estamos quitándole a Dios lo que Él se merece, ¿no? Que es toda la gloria, como hemos dicho, porque Claro todo que lo sí. crea, todo lo que respira, dice el salmista, la Alabe al última Señor. palabra de los salmos, del libro de Salomón, de David, en este salmo, dice, todo lo que respire, o sea, todo lo que tenga vida, tiene que honrar, que alabar y que glorificar a Dios, ¿no? Y lo podemos llevar a la vida del Espíritu. Todos los que Claro, han nacido claro. de nuevo, dice que se quiten de nosotros gritería, amargura, palabras deshonestas, palabras ociosas. Nosotros malicia, a veces la tenemos que malicia. quitar de nuestra boca la queja, esa quejabanza que impide que se manifieste la alabanza. Sí, Y correcto. tenemos que empezar que si hace calor, pues gloria a Dios, hace calor, estamos en verano. Hace frío, pues gloria a además Dios, es estamos en necesario, invierno. Tan necesario es el frío como el Claro, calor. y el Señor sabe en cada tierra, cada tiempo. porque si egoístamente, tú imagínate que le dicen a una persona, venga, tú eres Dios, haz lo que quieras, hace mucho calor, venga, fuera el calor. Bien. Nos cargamos los frutales, nos cargamos los limoneros. No, O sea, y el cuerpo humano también claro, o sea, necesita hay sudar un y expulsar equilibrio, todas las toxinas claro, y todo. pero que hay un equilibrio en cada tierra, porque hay lugares donde no hay 4 estaciones, hay 2 estaciones o hay una, pero el Señor ha hecho todo perfecto, nosotros no somos Dios y tenemos mucha ignorancia como para que nosotros decidamos. Por eso la queja es falta de confianza, es falta de conocer que Dios está al control, que es soberano y que Él sabe lo que hace. Que si José hubiera estado quejándose en Egipto toda la vida, Él le dio la gloria a Dios Sí. y Dios lo honró, pero José era un hombre que confiaba en Dios, sabía que por donde estaba pasando era necesario Tú sabes- y él tenía unos sueños y se aferró a ellos. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que no valoramos lo que tenemos Claro, y nos quejamos de lo falta que no la tenemos. confianza. Tenemos que dar gracias a Dios cada día por lo que tenemos. Claro.
y no preocuparnos de lo que no tenemos. Si a Dios le place, porque Dios nos ama y somos sus hijos y quiere lo mejor para nosotros, nos dará lo que realmente necesitemos que sea bien para nosotros. Él no nos va a dar nunca algo, por mucho que tú lo desees, que vaya en contra de nosotros. Y siempre para su propósito nos va a dar todo lo que necesitamos. La Iglesia, podríamos decir que la evaluación que hace Dios de una congregación o de una iglesia no es por lo que los miembros digan o alaben o canten, sino con su forma de comportarse. El fruto. El fruto es fundamental. O sea, el fruto que son cualidades que revela son el ADN de Dios. Es que exactamente, tú lo has nombrado antes. Sí, es que revela el ADN. El amor, la paz, la templanza, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, todo eso son atributos de Dios. Claro. Y como atributos de Dios son frutos del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Entonces, si nosotros, como tú has dicho, tenemos el ADN de Dios, ese fruto tiene que estar en nosotros. Tiene que salir, y tiene que salir, no podemos guardar ese fruto. Claro. A veces reprimimos el decirle te quiero a alguien o te amo o tener paciencia con las personas y a veces no nos damos cuenta que esa es nuestra obligación y eso está en nuestros genes y realmente somos hijos de Dios. Amén, ¿no? sin duda. Si un cuerpo de creyentes se caracteriza por la unidad, por la generosidad, por el altruismo, que es procurar el bien de los demás antes que el propio de uno, ¿no? Si nos caracterizamos por eso, vamos a recibir de Dios esos beneficios. ¿Qué es un beneficio? Un beneficio es el resultado, vamos a hablarlo comercialmente hablado. El beneficio de una empresa es el resultado de una buena gestión. Y entonces, si tú gestionas bien tu empresa, esa empresa te va a dar un beneficio. Espiritualmente hablando, los beneficios que recibimos del Señor son como consecuencia de que vivamos una vida verdaderamente cristiana. Una buena gestión de nuestra vida. Una buena gestión de nuestra vida cristiana. Una buena administración. No basta con llamarnos cristianos, Señor. No basta con decir que estamos en una empresa, pero que no hacemos nada por la empresa. Claro. Entonces la empresa no te va a dar beneficios. Por supuesto. Tenemos que esforzarnos en nuestra vida cristiana para que los beneficios de Dios se manifiesten en nuestra vida. Dios nos da tiempo, cuerpo, familia, dones, capacidades, atributos, pero todo eso hay que administrarlo. Claro. Eso es como un puzzle que está las piezas cada una en su lugar y hay que montarlo. Tenéis que darle gracias. Dice la palabra de Dios que seamos buenos administradores de la gracia de Dios. Lo hemos leído antes. Pero dice que vamos a dar cuenta. O sea, la parábola de los talentos. Todo administrador tiene que dar cuenta. Claro, en la parábola de los talentos, por Hacienda lo sabemos, o sea, hay que guardar 4 años toda la contabilidad, porque Hacienda, cualquier empresa, incluso cualquier particular, y las declaraciones de renta y todo eso, 4 años están expuestas. Entonces nosotros tenemos que administrar cosas santas. Dios nos da unos talentos. ¿Cuántas personas, Eusebio? ¿Cuántas personas entierran los talentos? ¿Cuántas personas dicen, yo es que hay gente que lo hace mejor que yo? No, es que Dios te llamó a hacer a ti lo tuyo. Tú haz lo tuyo, que los demás hagan lo suyo. Y cada uno tiene que ir por su calle, porque también es muy frecuente que uno va, en lugar de por su calle, bastante tenemos cada uno para ser fieles al llamamiento, y estamos mirando cómo los demás están haciendo sus cosas, como los corredores que cada uno va por su calle y están pendientes de la calle del otro. Eso da pie a la crítica, a la murmuración, al chisme. Claro, cuando tú estás ocupado en la obra de Dios, tú no te fijas si el hermano tiene un error o el pastor se ha equivocado en la cita de un versículo, si tú estás pendiente de recibir la palabra de Dios. Aprender y aplicar a tu vida. Para aplicarla a tu vida y para la actitud de la iglesia, no sé si lo habré dicho alguna vez, yo creo que sí. La actitud de la iglesia cuando va a una congregación, cuando va a escuchar la palabra de Dios, no va a escuchar al pastor. Claro. Va a escuchar a Dios por boca del pastor. Y si en un momento dado, como ser humano, se equivoca, tú tienes que estar pendiente de recibir, pero con el propósito de obedecer lo que Dios te está diciendo. Dejarnos transformar. Claro, que Dios meta la mano. Y a veces nos hiere una palabra y podemos pensar, esto es por mí. Bueno, yo como pastor y tú igual, bastantes cosas tenemos en la cabeza de dar lo que Dios nos da, como para estar pensando en uno, en otro. Voy a decir que si le va a herir a esto, le va a herir al otro. Ahora, sí es verdad que, y yo he aprendido de ello, cuando alguien predica y yo estoy sentado escuchando y algo a mí no me gusta o me duele, yo digo, gracias, Señor, porque me ames, porque tú me estás diciendo lo que yo tengo que oír, no lo que yo quiero oír, faltaría más. O sea, predicación a la carta, yo voy a ponerme lo que yo quiero. No, yo quiero escuchar lo que Dios me quiere hablar. Si hay 100 miembros en una congregación, tendrías que hacer 100 predicaciones, una para cada uno. Ya, tú sabes que con YouTube y todo eso ahora está de moda que la gente no va a la iglesia, algunos, la mayoría, los que han entendido lo que es el cuerpo, porque Dios ama.
Claro. Que se ame el cuerpo, si La no, no se ha familia de Dios, entendido. es que la familia Porque de Dios. es que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Claro, Y hay claro. personas que no tienen esa sensatez, pero hay otras que se ponen ahí delante del ordenador y dicen, quiero hoy que me hablen de las bendiciones. Claro, y Lo le da. ponen y te sale y tú te escuchas lo que tú quieres, pero O sea, eso a la carta. no es lo correcto. Yo siempre digo que la predicación hay que aplicársela a uno mismo. Claro que O sea, nunca al que está sentado al lado, al fulanico. Oye, Qué pena que no vino qué bien, fulanica qué hoy. bien, qué bien le hubiera venido. No, eso es para Tú nosotros. aplícate la Claro palabra que a ti, que es para ti. O sea, Dios cuando habla directamente y con la misma frase, con el mismo versículo, Sí, con sí. la misma A palabra. una persona le habla una cosa y a otra otra. Uno le dirá una Sí, sí, cosa sí. y a otra otra. Sin duda. Pero es Dios quien habla. Sin duda. Entonces, además, yo cuando me pongo a predicar la palabra, yo le pido al Espíritu Santo, a Dios, le pido que sea Él quien hable. Y Amén. cuando Él diga se ha terminado, se ha terminado. Por eso yo Exactamente. cuando el Espíritu Santo me muestra termina, porque Claro. ya lo que vas a decir, lo vas a decir tú. Claro que sí. Y no lo voy a decir yo. Entonces yo Pero es obedezco. curioso cómo afectan los prejuicios, porque hay personas que pueden decir, ¿qué me va a decir a mí? Ya lo tengo muy oído, este pastor y tal. Ya. Oye, que una mula le habló a un adivino, una mula. Dijo, ¿qué haces? ¿Por qué me pegas? A un profeta. Entonces, si nosotros, aunque seamos mulas, pero Dios en su soberana gracia quiere hablarle al pueblo. Claro. Entonces, los prejuicios son lo que estorba que muchas veces Dios Los pueda prejuicios hablar al y a veces corazón. el aire de superioridad que se creen algunos. Eso ¿no? es el orgullo. O sea, eso es orgullo, eso es excesivo amor por uno mismo y que ser preferido a otros, ¿no? Pero Dios no hace acepción Claro, de personas, lo repite por muchas supuesto. veces en la Biblia. Para Dios tenemos el mismo valor. Cristo murió por ti y por mí, o sea, Amén. el precio es la sangre que Él Por eso nos derramó. tenemos que valorar. Por eso yo te valoro a ti, tú me tienes que valorar a mí. Triste en cuando la hay misma guerra manera. entre hermanos, porque ¿qué quiere un padre? ¿Qué quiere un pastor? Que haya una armonía en la iglesia, ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Pero cuando hay esa pequeña guerra es falta de entendimiento del amor de Dios, porque No Dios te entender. ama a ti, ¿y por qué tú no permites que le ames a la otra persona? Y si Dios es misericordioso contigo, ¿por qué no permites que lo sea con la otra persona? Y si Dios te da a ti un Y parece- tiempo de arrepentimiento se crean celos, y una celos. tolerancia y una longanimidad, ¿por qué no se lo permite a la otra persona? Yo lo hablo celos espirituales que Todo basado en la carne. La El Biblia, problema es falta de madurez falta y de de morir, madurez. porque la muerte es ganancia. Y no entendemos que la muerte es ganancia. El que, no entendemos el que para ama su vida recibir, la perderá. que para vivir tenemos que perder. Claro. Entonces, para ganar hay que perder. Por supuesto. Por eso Jesús dijo, el que no muere a sí mismo y toma su cruz cada día, crucifica Puede su ser ego, discípulo, no puede. no puede va ser en el discípulo camino, mío, no puede seguirme, no puede Claro. ser mi discípulo. Por supuesto. Entonces, nosotros hemos sido llamados a andar por los caminos que él anduvo. Por supuesto. La Biblia lo dice Y también. ejemplo nos ha dejado para que sigamos debemos sus andar pisadas. como Jesús anduvo, ¿no? Y lo dice Pedro, ejemplo nos ha dejado para que sigamos sus pisadas. Hay que seguir Y las vuelvo a pisadas. repetir, la palabra seguir significa también imitar. O sea, imitar lo que Jesús hizo. Para eso también tienes que estar informado de lo que Jesús hizo. Para eso está la Biblia, la palabra de Dios, para saber lo que Dios enseñó, lo que Dios hizo. ¿Sabes los que milagros hay que él algo hizo. curioso en ese versículo que ahora acabo de recordar, que una vez enseñamos en la iglesia, que en el original, hay una de las acepciones de esa palabra en el original, en la concordancia de Strong, es para lamer el polvo. Es decir, él pasó, levantó un polvo Claro, claro. y tú tienes que ir detrás que te dé ese polvo que Ese nos agrada polvo. en la cara. Claro, claro, Cuidado, claro, claro. que es difícil, pues, cuando él Sí, lava los sí. pies de los discípulos, cuando él hace tantas cosas. Es que él es ejemplo Pues hay que en todo. seguir ese camino polvoriento que no nos agrada. Así es, así es. Pues, Eusebio, acaba nuestro tiempo. Tenemos que concluir Sí, pues, resumiendo y ya seguiremos cuando Dios lo permita. resumiendo, yo Es interesante terminaría, el tema. Sí, terminaría este tema, que no se termina aquí porque hay mucho más. Debemos imitar el ejemplo de Jesucristo, Amén, siempre. porque él mismo Sin glorificó duda. al Padre en Claro. todo lo que hizo, ¿no? Por supuesto. Su plena obediencia a la voluntad del Padre fue total, ¿no? En Juan 17:4 dice el mismo Jesús, dice, yo te he glorificado en la tierra. Amén. He acabado la obra que me diste que hiciese. Por eso nosotros tenemos que terminar nuestra obra. Dios nos ha elegido con un propósito. Pablo dijo, he terminado la carrera. Estoy estudiando y preparando estudios sobre obstáculos que el diablo o las circunstancias o la vida pone para que no lleguemos a nuestra meta. La Biblia dice que tenemos que correr una carrera. Sí. Y Pablo dijo, he ganado la buena batalla. O sea, hay guerra, hay lucha, hay enfrentamientos. La vida cristiana no es fácil. Claro. Aunque muchos quieran
disfrazarla Pero es posible. Pues claro que es posible. Pero es de guerra y lucha. En Cristo. Para valiente y esforzado. Y él dijo, he acabado la carrera. He hecho la obra que tú me dijiste que hiciera. He peleado la batalla. He peleado la buena batalla. Y he guardado la fe. Y he guardado la fe. Pues Jesús dice lo mismo, he acabado la obra que me diste. Nosotros tenemos un propósito que Dios nos ha dado, una Amén. obligación, un trabajo, un ministerio, que debemos cumplirlo. Y cuando nosotros cumplimos ese ministerio, estamos glorificando a Dios. Amén. Amén. Yo quiero acabar con Efesios 1, porque la verdad que ardía en mi corazón y me golpeaba. Dice en Efesios 1, desde el versículo 4, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Y el 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Un poquito más adelante, dice el 11, en él tuvimos herencia, predestinados conforme al propósito. Y el 12 dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Y después dice el 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu, que es la arra de nuestra herencia, y dice otra vez, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Así que usted y yo, y toda la persona que quiera, que pueda oír, que Dios quiera salvar, que escuche el evangelio y que nazca de nuevo, hemos sido creados, como hemos dicho esta mañana, para la alabanza de su gloria. Qué bonito que su gloria sea dar fruto, tener el ADN, el carácter de cordero. No vivamos una hipocresía ni una religión. Si usted chismea, si usted critica, si usted está en los asuntos de otras personas y no para que Dios haga la obra en usted, usted no va a alcanzar la felicidad. Seamos como Cristo, vivamos como Cristo, hagamos la obra de Cristo. Decía el pastor Eusebio, he acabado la obra. Que nosotros podamos decir como el apóstol Pablo, Señor, me he dedicado a los asuntos que tú me has delegado y no a otras cosas. Oramos brevemente. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos acabar la obra. Que podamos correr la carrera, pelear la batalla, guardar la fe y a pesar de nuestros errores, caídas, a pesar de nuestros problemas, podamos cantar victoria un día y recibir la corona que tienes reservada a los que te aman, a los que guardan tu palabra y que no están pendientes de lo que pasa en otro lugar, sino lo que pasa en nuestro interior. En cada uno de nosotros tenemos que ser buenos administradores de todo lo que tú nos has delegado. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Eusebio, y hasta el próximo programa. Estaremos en contacto. Ahí. Y a todos ustedes, que el Señor les bendiga grandemente y que tengan un feliz día. Y en sus alas feliz vivirá.